Sé que te estás esforzando, estableciendo metas y luchando por ese ascenso. Pero, ¿qué sucede cuando haces todo lo correcto y aún así las puertas no se abren? Sientes frustración, estancamiento y te preguntas si estás en el camino equivocado. Y si te dijera que este desvío no es un error, sino una dirección divina, que la puerta cerrada te está protegiendo de algo que no puedes ver y preparándote para algo mejor. La historia de José, vendido por sus hermanos, nos enseña que los peores momentos de nuestra vida pueden ser el inicio del plan perfecto de Dios. ¿Alguna vez has tenido una visión tan grande para tu vida que asusta a los demás? Una meta, un sueño que Dios ha puesto en tu corazón que parece tan imposible que cuando lo compartes, en lugar de recibir apoyo, recibes miradas de duda o incluso de resentimiento. José no solo tuvo una visión así, sino que la compartió y esa decisión casi le cuesta la vida, demostrando que a veces el plan de Dios comienza con una tormenta que no entendemos. Imagina a José en su mundo. Él es el hijo amado, el que Jacob tuvo en su vejez. Su padre le demuestra este favor de una manera muy visible. Le regala una túnica de muchos colores. Esta prenda no era un simple regalo, era una declaración. Separaba a José de sus hermanos, lo marcaba como especial, como el heredero de un legado. Él tenía un futuro que parecía brillante y prometedor, muy parecido a esas metas que tú te trazas, a esa carrera que planeas, a ese ministerio que sueñas con empezar. Vivía en la comodidad del favor de su padre, en una zona de confort y promesa. Pero entonces Dios interviene, le da a José una llamada a la aventura a través de 2 sueños proféticos. No eran fantasías nocturnas sin sentido, eran un vistazo directo al plan divino. En el primer sueño, ve cómo las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Esto era más que un simple sueño de grandeza, era una promesa inconfundible de liderazgo, un adelanto de un propósito que iba más allá de ser el hijo favorito. Dios le estaba mostrando el destino final. El problema surge cuando José, con la inocencia o quizás la imprudencia de la juventud, comparte esta revelación con sus hermanos. En lugar de sentir asombro o curiosidad, sus corazones se llenan de celos y de un profundo resentimiento. El favor de su padre ya los irritaba. Estos sueños fueron la gota que derramó el vaso. La visión que Dios le dio, destinada a ser una fuente de esperanza, se convierte en el catalizador de su caída. Lo que era un secreto entre él y Dios se vuelve un arma en su contra en el momento en que lo expone a las personas equivocadas. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de la lección tan poderosa que hay aquí? A veces la primera y más feroz oposición a tu llamado no vendrá de extraños o de enemigos lejanos. Vendrá de aquellos que están más cerca de ti, de tu propio círculo, de aquellos que no pueden ver lo que Dios te ha mostrado. Te ven como siempre te han visto y no pueden comprender el nuevo destino que Dios ha trazado para ti. Su visión limitada choca con la visión ilimitada de Dios para tu vida. Lo que empezó como envidia en el corazón de sus hermanos rápidamente se transforma en un complot mortal. La túnica de colores, ese símbolo del favor divino, ahora es la razón por la que lo quieren destruir. Un día, cuando va a buscarlos al campo, lo ven de lejos y su odio estalla. Lo que fue un regalo del cielo ahora parece una maldición que lo pone directamente en el camino de la traición. Lo despojan de su túnica y lo arrojan a un pozo. Pero entiende esto no es un error en el plan de Dios. Este es el primer paso, aunque sea increíblemente doloroso. Dios a menudo debe usar la fricción, la oposición y el quebrantamiento para sacarnos de nuestra zona de confort y empujarnos hacia nuestro verdadero destino. Nos sentimos cómodos con el favor del Padre, pero Dios quiere llevarnos a un palacio que requiere un tipo de preparación completamente diferente. Y esa preparación no ocurre en la comodidad, sino en la crisis. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué un sueño de Dios conduciría a un peligro tan inmediato? ¿Por qué una promesa divina desataría un ataque tan personal? ¿Acaso Dios se equivocó al darle esa visión? La respuesta es que los sueños proféticos de José revelan un plan divino que ya estaba establecido desde el principio. Estos sueños no eran para que sus hermanos lo aplaudieran, eran para que José se aferrara a ellos en la oscuridad que estaba por venir. Mostraban que su futuro liderazgo estaba predestinado por Dios, aunque el camino para llegar a ese destino fuera tortuoso e inimaginable. Y así, el joven soñador, el hijo favorito destinado a la grandeza, es arrojado a un pozo oscuro y vacío. Su mundo se ha derrumbado por completo, ha sido traicionado por su propia sangre.
Pero lo que parece el final en realidad es el comienzo. El plan de Dios apenas comienza a desplegarse. Estás en el fondo del pozo. Has sido traicionado por las personas que debían protegerte y ahora te encuentras en una oscuridad total y absoluta. Clamas, oras, gritas, pidiendo ayuda. Pero la única respuesta que recibes es el eco de tu propia voz desesperada. En ese momento la pregunta que te consume es: ¿Dios me ha abandonado? ¿Se ha olvidado de su promesa, de aquel sueño que me dio? O podría ser que este silencio ensordecedor sea en realidad una preparación encubierta, un tipo de dirección que no puedo comprender. Este es el momento en que José cruza el umbral. Al ser sacado bruscamente del pozo para ser vendido a una caravana de mercaderes, lo despojan de todo. Pierde su túnica, sí, pero es mucho más que eso. Le arrancan su identidad como hijo amado, le quitan su familia, su libertad y cualquier semblanza de un futuro prometedor. Todo lo que conocía, todo lo que le daba seguridad, ha desaparecido en un instante. Los rostros familiares han sido reemplazados por los de extraños que lo ven como una mercancía. La tensión en su alma debe haber sido máxima. Intenta imaginar por un segundo la desesperación absoluta que sintió. Cada minuto en esa oscuridad, cada paso forzado a través del desierto en esa caravana de ismaelitas que viajaba por las duras rutas comerciales hacia Egipto, debió parecer una eternidad. Era una prueba aplastante, un ataque directo a su fe naciente. El sueño de las estrellas y las gavillas ahora parecería una burla cruel, una fantasía lejana. Su realidad era el polvo del camino, las cadenas de la esclavitud y el silencio rotundo de Dios. Pero, ¿y si te dijera que ese pozo no era una tumba para su destino, sino un útero? Y si fuera un lugar de transición necesario, protegido y oscuro, donde el José hijo favorito tenía que morir para que el José salvador de naciones pudiera nacer. Hay versiones de nosotros que no pueden entrar en el futuro que Dios ha preparado. Tienen que ser despojadas en el pozo de la prueba. Dios permitió esta traición no como un castigo, sino como una forma de protección radical. Lejos de la envidia de sus hermanos y del confort complaciente de la casa de su padre, José estaba a salvo de la arrogancia que podría haber crecido por ser el favorito, a salvo de una vida cómoda que nunca habría forjado el carácter necesario para gobernar un imperio. En el pozo y en la caravana fue forzado a depender única y exclusivamente de Dios, porque no tenía a nadie más. Piensa en tu propia vida profesional, en tu llamado. Piensa en esa reestructuración en la empresa que te dejó fuera, en ese proyecto en el que pusiste toda tu alma y que fracasó estrepitosamente. Duele, se siente como un rechazo profundo. Pero ¿y si no fue un rechazo, sino una redirección divina? ¿Y si Dios estaba cerrando una puerta para protegerte de un camino que, aunque parecía bueno, no era su camino perfecto para ti? El silencio de Dios en el pozo no era ausencia, estaba cargado de propósito. En esa oscuridad, sin estímulos externos, sin voces que lo elogiaran o lo criticaran, Dios le estaba enseñando a José una habilidad crucial: encontrar luz en la más profunda oscuridad. Lo estaba entrenando para escuchar su voz en el silencio, una disciplina que sería indispensable cuando se encontrara en los pasillos del palacio de Faraón. Estaba aprendiendo que la presencia de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna. La venta a los ismaelitas, que parecía la sentencia final, el último clavo en el ataúd de su futuro, fue en realidad su transporte. Dios, en su soberanía inescrutable, usó la maldad y el pecado de sus hermanos para poner a José en el vehículo exacto que lo llevaría al lugar preciso donde necesitaba estar: Egipto. La red comercial de esclavos, un sistema cruel y humano, se convirtió en el sistema de entrega de Dios. Es aquí donde descubrimos el payoff, la recompensa de esta dolorosa lección. Dios permitió que José fuera traicionado y arrojado a un pozo, porque a veces Él debe quitarnos violentamente todos nuestros soportes terrenales, toda nuestra confianza en el favor humano, en nuestros talentos o en nuestra posición, para enseñarnos a apoyarnos completa y desesperadamente en su plan soberano. Solo cuando nuestros planes se hacen añicos estamos verdaderamente listos para abrazar el suyo. Dios estaba transformando una tragedia familiar en un transporte divino hacia el destino. Desde el pozo, José es llevado encadenado a una tierra extraña,
pero no va como un prisionero del destino resignado a su suerte. Aunque no lo sepa, va como un agente encubierto del plan de Dios. Has llegado a un lugar nuevo, a una oportunidad inesperada que ha surgido justo en medio de tu crisis. Estás teniendo éxito, la gente nota tu trabajo, pero en el fondo sigues siendo un subordinado. Estás bajo la autoridad de otra persona. La verdadera pregunta es, ¿cómo mantienes tu carácter, tu esencia, cuando nadie de tu mundo anterior te está mirando? Cuando nadie que te conocía antes puede ver si estás siendo fiel o si estás tomando atajos. José llega a Egipto, una tierra extraña, y es vendido en el mercado de esclavos. Su comprador es Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, un oficial de altísimo rango. Esta, hermana, es su primera gran prueba en tierra extranjera. Ya no es el soñador, el joven de la túnica de colores, ahora es un esclavo, una propiedad. Pero la escritura nos da el detalle más importante en una frase corta y poderosa. Mas Jehová estaba con José. Su ubicación había cambiado, pero la presencia de Dios no. Su estatus había sido degradado, pero el favor de Dios seguía intacto. Aquí la atención no proviene del fracaso, sino del éxito. José prospera de una manera sobrenatural. Todo lo que toca, todo lo que administra se convierte en oro. La casa de Potifar, un centro administrativo enorme con múltiples habitaciones, patios y un gran personal, florece bajo su supervisión. Su amo ve esto, nota que hay algo diferente en este esclavo hebreo y la confianza crece. Pronto Potifar le entrega la administración completa de toda su casa y de todos sus bienes. No se preocupaba por nada excepto por la comida que comía. José, el esclavo, se había convertido en el CEO de la casa de Potifar. Aquí está la lección profunda para tu carrera, para tu ministerio, para tu vida. Tu excelencia en una posición que no elegiste, en ese trabajo que quizás sientes que está por debajo de tu capacidad, es la audición para la posición que Dios sí tiene para ti. Tu actitud en el mientras tanto determina tu después. José podría haberse amargado. Tenía todo el derecho desde una perspectiva humana a trabajar con desgano, a hacer lo mínimo posible. Podría haber pensado, me traicionaron, me vendieron, ¿por qué debería esforzarme por este egipcio? Pero él eligió la integridad. En su corazón él no trabajaba para Potifar, trabajaba para Dios. Estaba viviendo un principio que los hebreos llaman tumá, que significa una rectitud moral completa, una honestidad inquebrantable, hacer lo correcto incluso cuando nadie te supervisa. Este periodo en la casa de Potifar no fue solo para administrar una casa, fue un entrenamiento de alto nivel. Estaba aprendiendo gestión financiera, logística, liderazgo de personal y planificación de recursos a una escala que nunca habría imaginado en la tienda de su padre en Canaán. Dios estaba usando la casa de un oficial egipcio como un aula universitaria para prepararlo para gobernar una nación. Cada tarea, cada decisión estaba forjando en él las habilidades prácticas que necesitaría en el palacio. Y entonces la prueba se intensifica. Su carácter ha sido probado en el éxito, ahora será probado en la tentación. La esposa de Potifar pone sus ojos en él, día tras día lo acosa, lo seduce. Esta tentación no es solo carnal, es una prueba de fuego para su lealtad a Dios en secreto. Nadie lo sabría. Un solo sí podría en su mente traerle incluso más favor o al menos un placer momentáneo. ¿Comprometería su futuro divino por una gratificación instantánea? Su negativa es una de las declaraciones de carácter más poderosas de toda la Biblia. Él no dice, ¿cómo le haría esto a mi amo Potifar? Y no, su lealtad es más profunda. Él le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su punto de referencia no era su jefe terrenal, sino su Padre celestial. Su fidelidad no dependía de las circunstancias ni de quién estuviera mirando. Estaba arraigada en su relación con Dios. Y aquí está el gran tesoro. José logró mantener su integridad y su fe mientras servía como esclavo porque entendió que su verdadero amo era Dios. Su excelencia en lo poco, administrar una casa, fue la preparación divina para que se le confiara gobernar sobre lo mucho, una nación entera. Esto nos demuestra que el verdadero carácter no se forja en el escenario público, sino en las pruebas invisibles, en las decisiones secretas que nadie más aplaude. Pero su increíble acto de integridad lo lleva a un lugar aún más oscuro y desesperado, demostrando que hacer lo correcto no siempre te saca del problema de inmediato.
a veces desde la perspectiva humana, te hunde más profundamente en él. Hiciste lo correcto, tomaste la decisión de integridad y te castigaron por ello. Ahora te encuentras en la cárcel de la injusticia, traicionado, acusado falsamente y olvidado por todos los que una vez te apreciaron. Miras los muros fríos y húmedos de tu celda y te preguntas, ¿es este el final del camino? Todo el esfuerzo, toda la fidelidad termina aquí, en este pozo de desesperación. ¿O podría ser que esta no sea una tumba, sino el aula final de tu preparación divina? La falsa acusación de la esposa de Potifar, una mentira nacida de la venganza, arroja, humanamente hablando, este es el punto más bajo de su vida. Piensa en la trayectoria descendente, de hijo favorito con una promesa, a esclavo de confianza con influencia, y ahora a un criminal común, despojado de su nombre y olvidado por el mundo. El sistema que una vez lo elevó por su competencia, ahora lo ha aplastado por su integridad. En este lugar no hay túnicas de colores ni llaves de una casa próspera. Solo hay oscuridad, cadenas y el estigma de ser un delincuente. La tensión en este momento es casi insoportable. ¿Dónde está Dios ahora? ¿De qué sirvió rechazar la tentación si el resultado es el mismo que si hubiera pecado? ¿Para qué mantener la fe cuando la injusticia triunfa de manera tan espectacular? Estas son las preguntas honestas y dolorosas que seguramente resonaron en el silencio de esa celda egipcia. Preguntas que carcomen el alma y ponen a prueba la fe hasta su punto de quiebre. Hermana, hermano, la cárcel de José no es solo una historia antigua, es una experiencia que muchos de nosotros conocemos íntimamente. La cárcel de José es ese proyecto en el que pusiste tu alma durante meses, solo para que al final otro se llevara todo el crédito y la bonificación. La cárcel de José es ese ascenso que te merecías por tu trabajo duro y tu lealtad, pero que se lo dieron a alguien más por política interna o favoritismo. Es ese momento en que tu buen nombre es manchado por un chisme, una calumnia y sientes que no tienes cómo defenderte. Es el lugar donde tu bondad es interpretada como debilidad y tu integridad es vista como una ingenuidad. Es el sentimiento de estar atrapado en circunstancias injustas sin una salida aparente mientras ves a otros que toman atajos prosperar. Pero mira esto, porque aquí es donde el plan de Dios brilla en la oscuridad más profunda. La Biblia nos dice una vez más esa frase crucial. Pero Jehová estaba con José. El favor de Dios no abrió mágicamente las puertas de la prisión. Su favor no deshizo la mentira de la esposa de Potifar. En cambio, el favor de Dios le dio gracia y propósito dentro de los muros de la cárcel. El jefe de la prisión, viendo la misma luz en José que vio Potifar, le confió la administración de todos los prisioneros. El hombre que fue arrojado como un criminal se convirtió en el líder de la comunidad de los quebrantados. Dios estaba convirtiendo la prisión en una universidad. Estaba dándole un doctorado en liderazgo divino. José no se sentó en un rincón a esperar pasivamente su liberación. Él administraba, organizaba, servía y lideraba. Estaba perfeccionando sus habilidades de gestión en el lugar más improbable, gobernando no sobre bienes y sirvientes, sino sobre las vidas de hombres desesperados y olvidados. Aprendió a manejar la desesperanza, a inspirar en la oscuridad, a encontrar orden en el caos. Las prisiones egipcias eran lugares notorios por su dureza, con trabajos forzados, condiciones insalubres y un aislamiento social aplastante. En ese caldo de cultivo para la desesperación, José no solo sobrevivió, desarrolló una resiliencia psicológica asombrosa. Cada día era una clase magistral en empatía y gobierno. Este no era tiempo perdido, era tiempo de inversión. Dios lo estaba despojando de cualquier vestigio de confianza en el hombre. El favor de Potifar se había evaporado. Su reputación había sido destruida. No le quedaba nada en que apoyarse excepto en la roca inamovible de su Dios. Su confianza tenía que estar anclada únicamente en lo divino, porque el sistema humano le había fallado en cada paso del camino. La vida puede ponerte en una cárcel de circunstancias. Puede ser una cárcel financiera, una cárcel de enfermedad, una cárcel de una relación tóxica. Puede que te sientas confinado, limitado y olvidado. Pero esas circunstancias externas nunca, jamás podrán encarcelar el propósito de Dios para ti. Tu lugar de confinamiento puede ser, si lo permites, tu campo de entrenamiento más efectivo. Es allí donde Dios forja un carácter que no puede romperse. La gran lección de la falsa acusación y la cárcel es esta: la fidelidad a Dios no te garantiza una vida fácil,
pero sí te asegura su presencia inquebrantable. Este periodo fue absolutamente crucial para enseñar a José a liderar desde el servicio, a encontrar propósito en medio de la injusticia y a mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Era la pieza final de su formación. Y justo cuando parece que esta será su realidad para siempre, que morirá en el olvido de esa prisión, Dios, en su tiempo perfecto, envía a dos nuevos compañeros de celda que no tienen idea de que están a punto de conocer al hombre que tiene la llave para cambiar su destino y el destino de toda una nación. Usas tu don para ayudar a otros. Pones tu talento al servicio de alguien, resuelves su problema y ellos con inmensa gratitud te prometen que nunca te olvidarán, que te devolverán el favor, que te abrirán una puerta. Pasa el tiempo, las semanas se convierten en meses y el teléfono no suena. La promesa se desvanece en el aire y sientes esa punzada de desilusión, la sensación de que tu talento está siendo desperdiciado, olvidado en la oscuridad. ¿Te suena familiar? Esta es una de las pruebas de fe más difíciles, la prueba de la espera olvidada. En la prisión, en ese lugar de injusticia, Dios le presenta a José a dos hombres importantes, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Un día ambos se despiertan perturbados por sueños que no pueden entender. Y aquí en la penumbra de la celda, la llamada a la aventura original de José, sus propios sueños que lo metieron en problemas, resurge de una manera completamente nueva. El don que parecía haberle traído solo dolor está a punto de convertirse en su mayor activo. La tensión se construye en ese momento. José, al ver sus rostros angustiados, no se acerca con arrogancia, presumiendo de su habilidad. Han pasado años de quebrantamiento, de ser despojado de todo orgullo. Su respuesta inmediata revela un corazón transformado. Él declara con calma y autoridad: ¿no son de Dios las interpretaciones? En medio de su propia miseria, sin ninguna garantía de salvación, sigue dándole toda la gloria a Dios. No ha permitido que su circunstancia opaque su convicción. Con la sabiduría que solo Dios puede dar, interpreta ambos sueños con una precisión asombrosa. Al copero le anuncia buenas noticias: en 3 días será restaurado a su posición de honor en el palacio. Al panadero le da una sentencia terrible: en 3 días será ejecutado. Su don, ese mismo don que provocó la envidia de sus hermanos y lo arrojó al pozo, ahora se revela como una llave potencial para abrir la puerta de su propia celda. Viendo esta oportunidad, José hace una petición completamente humana y comprensible al copero. Le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Es un destello de esperanza, un plan de escape lógico y sensato, basado en la ayuda y la gratitud humana. Y el copero, con la alegría de su inminente liberación, seguramente se lo prometió. Pero entonces sucede lo impensable. El copero es restaurado, tal como José predijo. Vuelve al palacio, a su puesto de confianza. En la corte egipcia, el copero no era un simple sirviente, era un consejero de suma confianza, alguien que tenía el oído del faraón, protegiéndolo de venenos y teniendo acceso a las conversaciones más íntimas del poder. Y este hombre influyente, este hombre que le debía su vida a la interpretación de José, se olvida de él por completo. Pasan 2 años completos, 730 días de silencio, 730 amaneceres en esa misma celda, 2 años en los que la promesa pareció morir por segunda vez. Cada día José debió despertar esperando que fuera el día, solo para acostarse con la misma decepción. ¿Puedes imaginar la prueba mental y espiritual de esa espera? Hermano, ¿entiendes lo que Dios estaba haciendo en ese silencio? Estaba cerrando de manera deliberada y definitiva la última puerta de escape humano. José tenía que aprender la lección más profunda de todas. La promoción no viene del hombre, ni del este, ni del oeste, sino de Dios. Tu jefe no es tu fuente, tus contactos no son tu fuente, tu talento no es tu fuente. Dios es tu única y verdadera fuente. José había puesto su esperanza en el sistema, en la gratitud de un hombre poderoso, y Dios tuvo que mostrarle que su plan no dependía de la memoria frágil de un hombre. Esos 2 años de espera no fueron un retraso, fueron un ajuste de tiempo divino. Aquí debemos entender la diferencia entre 2 tipos de tiempo. Existe el tiempo Cronos, que es el tiempo del reloj, los días, las horas y los minutos que pasan. Pero luego está el tiempo Kairos,
de Dios, que es el momento perfecto, la temporada oportuna, el instante designado para que su propósito se cumpla. Durante 2 años de Cronos, Dios estaba preparando el momento Kairos. José necesitaba ese tiempo para ser completamente moldeado, para que cualquier resto de confianza en sí mismo o en los hombres se desvaneciera. Y crucialmente, el faraón necesitaba ese tiempo para llegar al punto de tener su propio sueño problemático que nadie más pudiera resolver. El olvido del copero fue un retraso divino necesario para asegurar que la liberación de José llegara en el momento perfecto de Dios, no del hombre. Los sueños del copero y el panadero fueron cruciales, reactivaron el don de José en la prisión y, más importante, plantaron su nombre en la mente de la única persona que podría recordarlo en el momento exacto en que fuera necesario. El escenario por fin está listo. El doloroso pero necesario tiempo de espera ha terminado. Una noche, el hombre más poderoso del mundo tiene una pesadilla que sacude su alma y solo hay un prisionero hebreo olvidado por los hombres pero no por Dios que tiene. Después de 13 largos años de desvíos, de traiciones dolorosas y de esperas silenciosas, finalmente te encuentras en el umbral del lugar para el que naciste. Has pasado por el pozo, la esclavitud y la prisión. ¿Cómo conectas ahora todos los puntos de ese pasado tan doloroso para poder entender la gloria de este presente? ¿Cómo ves la mano de Dios en cada lágrima y en cada puerta cerrada? La historia de José nos muestra que la revelación final del plan de Dios siempre vale la pena la espera. De repente los guardias lo sacan de la cárcel, lo afeitan, le dan ropas limpias y lo llevan apresuradamente ante Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Este es el clímax, la revelación, el momento en que todas las piezas del enrevesado rompecabezas de su vida, piezas que parecían no tener sentido, comienzan a encajar perfectamente. El prisionero olvidado ahora está de pie en el centro del poder mundial. Pero después de más de una década de ser moldeado en el fuego, José ya no es el joven imprudente. Cuando el faraón le pregunta si puede interpretar sueños, su respuesta inmediata revela la profundidad de su transformación. Ante el poder terrenal más grande, él desvía toda la gloria y dice con una humildad que solo el sufrimiento puede forjar. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Su carácter, purificado por la prueba, ahora brilla con una luz divina. José escucha los sueños del faraón sobre las 7 vacas gordas devoradas por las 7 vacas flacas y las 7 espigas llenas devoradas por las 7 espigas menudas. Las interpreta con claridad. 7 años de abundancia sin precedentes, seguidos de 7 años de una hambruna devastadora. Pero no se detiene ahí. El joven que administraba las ovejas de su padre, que luego administró la casa de Potifar y que finalmente administró una prisión, ahora despliega toda su experiencia. Ofrece un plan estratégico detallado a nivel nacional. Habla de nombrar a un hombre sabio, de establecer un sistema para recolectar la 5ª parte de la cosecha durante los años buenos, de construir almacenes y de gestionar la distribución para los años de escasez. Las mismas habilidades de administración, logística y planificación que perfeccionó en silencio en la casa del capitán y en la oscuridad de la cárcel son ahora la solución para salvar a un imperio. El faraón, acostumbrado a la sabiduría de sus magos y consejeros, reconoce algo diferente en este hombre. Ve una sabiduría que no es de este mundo. El esclavo hebreo se convierte en el gobernador de Egipto. El prisionero se convierte en el primer ministro, el segundo al mando solo después de Faraón. El plan de Dios siempre fue infinitamente más grande que aquel sueño original de su niñez. Él soñó con que su familia se inclinara ante él. Dios planeaba que naciones enteras dependieran de él para sobrevivir. Pasan los años y llega el momento del retorno con el elixir. La hambruna golpea la tierra tal como José predijo. Y un día, sus propios hermanos, doblegados por el hambre y la necesidad, viajan a Egipto en busca de grano. Se presentan ante el poderoso gobernador sin reconocerlo y se postran rostro en tierra ante él. Aquel sueño de las gavillas que parecía muerto y enterrado se cumple en cada detalle. Pero el verdadero elixir, la verdadera recompensa de este viaje no es la venganza ni el se los dije.
Es la gracia que fluye de un corazón que ha entendido el propósito detrás del dolor. Cuando finalmente José les revela su identidad, ellos quedan paralizados por el miedo. Pero Él los consuela con las palabras que resumen toda su vida y todo el Evangelio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En ese momento Él ve el panorama completo: la traición maliciosa de sus hermanos, el pozo oscuro, la venta como esclavo, la acusación falsa, los años en la cárcel. Cada paso doloroso no fue un accidente ni un castigo. Fue un movimiento soberanamente orquestado por Dios para colocarlo en esa posición exacta, en ese momento exacto, para poder salvar a su familia, al pueblo de Israel y a las naciones circundantes. Dios, en su providencia divina, tomó la maldad de los hombres y la usó como materia prima para cumplir su promesa redentora. Esto demuestra que Dios puede usar las acciones humanas, incluso las motivadas por el mal, para lograr sus propósitos y producir un bien mayor. Aquí está la gran recompensa de su historia. Dios utilizó los años de servidumbre en la casa de Potifar y los años de olvido en la prisión para equipar a José con las habilidades de administración, la paciencia y la profunda humildad necesarias para gobernar la nación más poderosa del mundo. Cada prueba fue una clase, cada lágrima fue una lección, cada injusticia estaba despojándolo de su autosuficiencia, preparándolo para el momento exacto en que su don, purificado por el fuego, salvaría al mundo conocido. De la misma manera, tu viaje profesional, con sus aparentes fracasos, sus desvíos inesperados y sus dolorosas injusticias, también está siendo encaminado por Dios para un bien que quizás en este momento todavía no puedes ver. La historia de José no es solo sobre un hombre antiguo, es el modelo de Dios para tu vida. Cada puerta cerrada, cada retraso y cada injusticia no son obstáculos, son parte del currículum que Dios está construyendo en ti. Confía en el proceso. Tu pozo te enseña dependencia, tu casa de Potifar prueba tu integridad, tu cárcel perfecciona tu carácter. No estás estancado, estás en preparación. Deja ya de luchar por abrir puertas que Dios ha cerrado firmemente. Rinde tu plan hoy y abraza el suyo, porque el lugar al que Él te lleva es infinitamente mejor.